Bueno, estamos en una nueva emisión de Dale Fuego. Estoy con compañeros y compañeras de la República Bolivariana de Venezuela y un argentino que está ahí dando vueltas, ¿no? Haciendo carne esta idea de la patria grande. Y bueno, la idea es en el Dale Fuego de hoy conversar con ellos un poco de qué los trae a la Argentina, pero también cómo está la situación en Venezuela. Bueno, vamos siguiendo las noticias a través de los medios de comunicación y realmente como hasta ahora se han venido mostrando de una manera muy tendenciosa. Claramente las organizaciones, los medios de comunicación representan a determinadas organizaciones a nivel regional y nos encontramos con una línea, digamos, de guerra muy fuerte, sobre todo de las grandes corporaciones de medios en contra del gobierno de Maduro y del proceso de Venezuela. Así que los presento. La compañera, que es Jessy Montoya, Armando Martínez, Alfonso Yepes para este lado y Julián Lautaro del lado de allá. Somos un montón en el día de hoy. Así que bueno, quería arrancar un poquito contando, ¿no? En algunas otras charlas que hemos tenido personalmente, donde comentaban que estaban trabajando sobre la posibilidad de encontrarse entre los venezolanos y venezolanas que están viviendo hoy en la Argentina. Bueno, teniendo en cuenta que lo que fueron las elecciones, una mayoría de gente votó a la derecha venezolana en la Argentina, ¿cómo están pensando? O sea, ¿qué los trajo en primer lugar y cómo están pensando el trabajo político a realizar en este país con ese chavista que por ahí está perdido en la Argentina para que se arrime a votar o para que tenga algún tipo de participación desde, bueno, en este caso desde Argentina? Sí, buenas tardes o gracias por la invitación. En primer lugar, definir exactamente qué somos nosotros. Somos un grupo bolivariano en Argentina. Hemos estado viniendo trabajando justamente por la coyuntura de ahorita actualmente a partir del 12 de febrero, que estos grupos violentos que salieron en Venezuela a tratar de derrocar al gobierno bolivariano, presidido en estos momentos por el presidente Nicolás Maduro, y en eso hemos estado trabajando durante todos estos últimos meses, dando la cara en los medios de comunicación, dando la cara en la prensa, trabajando dentro de las organizaciones políticas que ya hacen vida aquí en Argentina, y especialmente hemos ido a dos eventos importantes que fueron la legislatura porteña y a la legislatura del Congreso de la Nación. En eso hemos venido trabajando durante estos días y bueno, hoy nos acercamos a Barricada para darnos a conocer, ¿no? También para incentivar que existan más venezolanos que se puedan unir a nuestros grupos. La idea, bueno, está arrancando. En primer lugar, bueno, queríamos integrar venezolanos que estuvieran aquí en Argentina, no necesariamente que vengan con una institucionalidad. Sabemos que existen estudiantes acá que vienen de una fundación, que es la Fundación Gran Mariscal de Ayacucho, pero también queremos que participen otros tipos de personas que sabemos que están acá militando, que están aquí acercándose a nosotros, que están todos los días pendientes de lo que pasa en Venezuela, y indudablemente que ahorita es un momento de unificarnos, ¿no? De unirnos y entender que lo que está pasando en Venezuela no es nada fácil, así que estamos trabajando en eso. ¿Cómo ven la situación desde Buenos Aires en particular, cuando las noticias vienen trayendo información y sobre todo qué es lo que les pasa cuando lo que se ve por televisión es una línea permanente de defensa de los escuálidos, de defensa de la derecha venezolana y de una acusación permanente al gobierno de Maduro de ser represivo, de cargar sobre sí una cantidad de manifestantes pacíficos muertos? Bueno, como se ve, que es bastante preocupante el hecho de que sea así la línea informativa que predomina en los medios de comunicación argentinos y de otros países de Latinoamérica. Lamentablemente se puede evidenciar la maniobra de la derecha de monopolizar los medios de comunicación masivos y dejar pocos espacios para mostrar la otra cara de la moneda, para mostrar no otra versión, pero mostrar lo que está pasando y de la voz de otras personas, porque cuando uno ve el diario, ve la televisión, las opiniones son siempre de que Venezuela está viviendo en un gobierno dictatorial, represor, que son protestas estudiantiles pacíficas y por otro lado no se muestran los muertos, los accidentes que han habido por estas barricadas que están poniendo, es que hay más de 5.000 árboles talados en el país que colocan en estas barricadas,
que han habido, o sea, intentos de envenenar el agua de una población de más de 180.000 personas en Mérida. O sea, todas estas cosas no se saben acá. Se muestra solamente que hay supuestamente protestas estudiantiles y me parece que a estas alturas de meses de este tipo de expresiones violentas, me parece que hay que llamar las cosas por su nombre. Estas no son solo protestas estudiantiles. Y es preocupante porque cuando uno ve acá el diario, ve la televisión, pareciera que el gobierno está reprimiendo protestas pacíficas estudiantiles cuando en Venezuela se puede protestar tranquilamente y de hecho está pasando todo esto. Entonces a mí me preocupa y a veces es como bastante frustrante tener que ir siempre en contra de esta línea de información que es tan fuerte porque está en todos lados, está en donde uno menos lo espera. Hay una fuerte estereotipación alrededor de los motociclistas, ¿no? Claro. Esa es una de las cuestiones que hay. Ahora, ¿cómo se está planteando o cómo ven ustedes, sobre todo en relación con este conflicto, el crecimiento de las construcciones de poder popular? O sea, la expresión de las organizaciones populares que hoy están en la calle movilizadas en defensa del gobierno de Maduro. Ahí digo, porque también hay una posibilidad también de defender el proceso revolucionario, es en la calle poniendo el cuerpo. Claro. Durante el periodo de gobierno del comandante Chávez se potenció el poder popular, no solamente desde el punto de vista legal, ¿no?, sino que todas aquellas organizaciones o colectivos, como se denomina en la actualidad, que ya existían, Chávez le transfiere mediante su política un poder real, ¿no?, de organización. El 23 de enero, por ejemplo, es emblema, pues, ¿no?, emblemática en Venezuela, y los colectivos que allí habitan, que no es un solo colectivo, pues, ¿no?, son muchos colectivos que están distribuidos en todo el sector, la barriada, y que han hecho un trabajo importante desde el punto de vista educativo, cultural, deportivo, productivo. Y se ha creado mucha conciencia en el pueblo venezolano en general. Considero que ese pueblo organizado ha actuado de manera correcta, es decir, ha actuado con civismo, ha atendido al llamado del gobierno nacional a mantener la calma, la cordura. Es un pueblo que de reaccionar ante los hechos que la derecha venezolana está direccionando, reaccionar como la derecha quiere, pues ellos no tuviesen ningún tipo de posibilidad de darle continuidad, pues, a esas acciones, porque somos mayoría, pues. En Venezuela las clases populares son mayoría y están organizadas. Ahora, en la mesa de diálogo que crea el gobierno, Jorge Rodríguez, si mal no recuerdo, hizo una pregunta esencial. Les preguntó a los opositores que estaban allí, les preguntó por qué los barrios no han bajado. Y no han bajado, y la respuesta es porque el gobierno les ha dado poder, les ha dado la posibilidad, les ha dicho que ustedes existen, ustedes deben mejorar sus condiciones de vida. Y si bien es cierto que el gobierno ha tenido fallas, y el gobierno las ha admitido, Chávez durante su última campaña electoral lo admitió, o sea, admitió las fallas que hemos tenido como gobierno revolucionario, pero hace un llamado también a construir, hace un llamado a construir. Entonces, creo que el gran aporte que está haciendo las bases, los colectivos, la población en general, es el civismo. Ante la situación de escasez, denunciar a quien está acaparando. Ante la situación de especulación, denunciar al que está especulando. Cuando el gobierno, mediante sus jornadas para abastecer de productos, mediante Mercal, Pedeval, Claro que los mercales son, son supermercados muy económicos y subsidiados. La diferencia entre Mercal y Pedeval es que Mercal es subsidiado y va a las zonas más populares y más necesitadas, y
Videval no, pues Videval vende precio de mercado, pues, ¿no? Regular. Ahora, ¿cuál es el problema que lleva, les pregunto a cualquiera de ustedes, el problema que lleva a que pueda haber desabastecimiento, por ejemplo? Es decir, no hay una producción, no hay un nivel de producción a la altura de las necesidades de consumo de determinados productos de primera necesidad. Hay estrategias de distintos sectores empresarios de no comprar, desabastecer. O sea, ¿cómo se podría explicar pedagógicamente la situación que está atravesando desde el punto de vista económico Venezuela? El compañero. No, es un tema que me preocupa bastante y un poco la estuviste respondiendo vos la pregunta. Por un lado, hay un formato de guerra económica, como la llama el chavismo, copiando un poco el formato el golpe de Estado de Allende en Chile, Claro. pero también hay falencias productivas. Ese es otro tema importante, que hubo inversión, pero no se lograron reactivar importantes industrias. Por ahí esa inversión, discúlpame, Sí. por ahí esa inversión se puede ver, por ejemplo, en Caracas, en un crecimiento exponencial de la política de vivienda, ¿no? Claro. Sí, otra de las cuestiones es que ya no yendo directamente a la inversión económica productiva, pero el gasto social fue muy grande, pero ese gasto social termina en las manos de los mismos empresarios, o sea, termina siendo una transferencia hacia los mismos sectores empresarios que principalmente en Venezuela, y los compañeros me pueden corregir si no llego a decir, no llego a pegar a la realidad, fundamentalmente no es productor, sino más que nada es importador, o sea, y ese es uno de los problemas Claro. con los que se lidia, ya vinculando con lo social y relacionándolo con lo que comentaba la compañera de que Venezuela es un país dividido y es profundamente dividido, estaba desde antes de Chávez, Claro. dividido socialmente, de una manera infernal. El chavismo lo que hace es que esos sectores que antes totalmente marginados se empiecen a organizar y Lo visibiliza. Lo visibiliza. Claro, y se politicen y empiecen a hacer valer su reclamo. Pero bueno, el problema también se da en que hay sectores que todavía cuando logran a subir un poco en la escala social, comparten más el esquema de los sectores medios que un esquema que una conciencia revolucionaria. O sea, son problemas que se concatenan, que se entrecruzan y bueno, es parte de la construcción y que el tema productivo atiende también a mirar a Venezuela como lo que es, pues, un país monoproductor, un país dependiente del petróleo, de la exportación del petróleo, y que eso no es un asunto del chavismo, es decir, eso no nace con Chávez. Es toda una dinámica económica que después de 1900, y cuando se instaura la dictadura de General Gómez, se comienza a cambiar la estructura económica venezolana y pasa a ser de agroexportadora, ¿no?, a exportadora de materia prima, en este caso petróleo. Comienza a desasistir al campo. Por supuesto, en distintos momentos empieza a desarrollarse, ¿no?, a mejorar la infraestructura, las condiciones sanitarias de las personas, aumenta la población. Hay periodos, era lo que quería decir, hay periodos como por ejemplo Marcos Pérez Jiménez, que logra dar un salto importante en lo que es el desarrollo de Venezuela, y acompañado de una política de industrialización, pero que con la llegada de lo que conocemos como el punto fijismo se paraliza este modelo de desarrollo industrial y se apunta más hacia la importación de productos desde afuera, partiendo de los grandes ingresos que entraban por concepto de exportación de petróleo. Ahora, ¿qué permite esto? Crear un tipo de cultura. Una cultura en la cual nos acostumbramos en Venezuela a que todo lo que consumimos lo traemos de afuera, pero que esto atiende a los intereses de las grandes empresas exportadoras de alimentos y de los otros productos. Claro. Un poco lo que decía el compañero. Sí. Es decir, en vez de sembrar maíz, compramos el maíz afuera. ¿Cuáles son los países que principalmente exportan hacia Venezuela? Y no sé, hay varios países Hay varios Latinoamérica. países. Por ejemplo, hay un caso
Por ejemplo, la harina de trigo, nosotros consumimos bastante pan, harina de trigo. Y en Venezuela físicamente no se puede desarrollar esa industria, no tenemos el clima para eso. Entonces uno de los principales que exporta o que traen ese producto a Venezuela es el México y Canadá. Entonces por ahí se puede decir uno. Indudablemente que la industria alimentaria en Venezuela no es que toda se compra de afuera, sino que va más complicado ya. Porque hay referencia en la cadena de valor de los alimentos que trae por lo menos la semilla, existe Monsanto. Entonces ya por ahí ya sabes que viene una cadena de valor que es dependiente. Pues hay una medición de nuestro alimento típico, que es el pabellón criollo, que tiene arroz, tiene plátano, tiene carne de res y tiene ¿cómo dicen aquí? Poroto. Poroto. Caraota. Bueno, la caraota se trae de República Dominicana. Porque en Venezuela no es rentable hacer eso. El campo se asistió un tiempo. Estamos hablando la época, como habló de la historia. Pero Chávez impulsó mucho lo que fueron los fondos zamoranos, que se han criticado mucho. Se hizo la expropiación de algunas tierras valiosas para el alimento. Y si te pones a ver, que una de las cosas que siempre he visto por televisión es qué producto escasea. Porque no todos los productos, no hay un desabastecimiento total. Hay una especie de paranoia alrededor del papel tisú. El papel, claro. El papel higiénico, ¿no? Sí, el Claro, papel bueno, higiénico. ya te iba a explicar algo por ahí. ¿Qué quiere decir? ¿Qué pasa con el papel toalete, no? Convalescencia. Yo estuve viendo las imágenes. De por cierto, hablé con mi hermana hace poco, me dice que ella consigue leche, pero leche la más costosa, la más cara, y por eso ella no puede hacer, no tiene que hacer colas para hacer esa adquisición de ese producto. Pero la mayoría de los productos que escasean, todos están relacionados con... Exacto, que están subsidiados. Claro. Y entonces esos son los que, porque de repente falta un arroz, pero el arroz premium, que es el mismo arroz, pero le hace un agregado, no está dentro de los productos básicos, pero ese se consigue. Sería como que escasean lo que acá serían los precios cuidados. Exacto, es como de los precios Un cuidados. agregado, si me permite, el tema del contrabando a Colombia, que es muy grande, es muy grande. Claro, Bueno, entonces, ese caso que está comentando él es la posible causa de la violencia en el estado Táchira, que fue justamente en el inicio cuando el gobernador Arias Cárdenas comienza a descubrir quiénes son los que están enviando alimentos hacia Colombia. Claro. Y de allí se desata la violencia en ese estado. De ahí una noticia por ahí que dicen que estamos todavía en la búsqueda de esa información, porque uno de los grandes problemas es dilucidar la información que hay en Venezuela, que dicen que en Táchira, que originó la violencia fue un intento de violación de una chica de una universidad. Y es lo que se ve en los medios, en varios medios hemos visto de América Latina, que supuestamente esa fue la causa de los disturbios, de las protestas estudiantiles en estados que está diciendo Alfonso es importante, que son fronterizos con Colombia. Y eso es algo importante y no es casualidad que surjan en estados. No, y los compañeros traen a la discusión algo que creo que es medular, que es el tema económico. ¿Quiénes atentan contra la estabilidad social de Venezuela? Y en los sectores empresariales, Fedecámaras, para ser más preciso. ¿Quiénes dieron el golpe de Estado en el 2002? Fedecámaras. Cuando los opositores se sientan con el gobierno, ¿a quiénes ellos representan? Ellos representan al sector económico que tenían el poder político, ostentaban el poder político antes del gobierno de Chávez, durante el punto fijismo, y que ahora no tienen ese poder político. La lucha hoy es por acceder al poder político, o el acceso al poder político por parte de un sector económico que controló la economía y que tiene mucho peso en la sociedad venezolana, que todavía producen
producen lo que quieren producir, generan escasez, y si bien es cierto que el gobierno ha tenido fallas en cuanto al tema productivo, también ha activado medidas para esas fallas corregirlas. Por ejemplo, hoy veía el noticiero y en el estado de Anzoátegui se está reactivando una planta para procesar harina de maíz precocida. Por ejemplo, el gobernador Isturi, estaba el vicepresidente ejecutivo y están activando la planta. Es decir, el gobierno está tomando su parte, pero está tomando acciones y a la vez, o a la par, este sector empresarial está creando las condiciones para desestabilizar económicamente. Y por eso es que el gobierno habla de una guerra económica. Y esa es la realidad. Por ejemplo, ante las medidas económicas que anunció Maduro en estos días, enseguida Abeledo y Borges, que son los dos representantes de la oposición conocidos en Venezuela, comienzan duras críticas y exhortan al gobierno a que esas medidas, estén orientadas a activar la economía, ¿no? El discurso. Eso se traduce simplemente a que los beneficia a ellos como sector. Pero como el gobierno orienta las políticas económicas a beneficiar a los grandes sectores populares y las necesidades que ellos tienen, entonces estos pequeños sectores en consecuencia actúan y tienen peso. Era un poco lo que decía Allende. Allende decía, he obtenido el poder político, pero no tengo el poder económico. Bueno, y en Venezuela pasa igual. Con esa frase nos quedamos. Yo estoy pensando, digamos, por ahí que pudiéramos pensar quién capitaliza, ¿no? Qué sectores y qué desde lo político y desde lo económico capitalizan este conflicto. Lo hacemos después de un pequeño corte y volvemos al piso con este interrogante. Me parece. Estábamos recordando recién algunos de esos lugares, ¿no? De Venezuela, de Caracas, que Sí. la verdad son muy especiales. Bueno, y además qué honor para el 23 de enero también ser sede del cuartel de la montaña, Sí, ¿no? claro. Donde está Chávez descansando hoy. Yes. Así que, bueno, la verdad que es un honor muy grande para una de las comunas más luchadoras que tiene Caracas. Bueno, habíamos quedado como pregunta pendiente, ¿quién capitaliza este conflicto? Teniendo en cuenta que del lado de la derecha tampoco aparece un líder que pueda unificar atrás de sí a todos esta movilización, digamos, que se fue generando, y que a su vez hay voceros y voceras que son que por lo menos bastante impresentables, ¿no? Me refiero a Corina Machado, por ejemplo, que sería una de las caras que va apareciendo, que anda dando vueltas por América Latina, que estuvo hace muy poco en Brasil, hablando frente al Congreso, digamos, brasileño, denunciando unas tremendas represiones, que además quedó muy mal parada también frente a varios diputados que salieron a contestarle. El clásico Enrique Capriles, que había estado midiéndose con Maduro, y Leopoldo López, que hoy está en prisión. Digo, estos son más o menos las figuras que van trascendiendo. Desde el punto de vista de la organización de la derecha y desde el punto de vista de las fuerzas que se están midiendo hoy entre las fuerzas de la revolución y las fuerzas de la reacción, ¿quién está capitalizando o prevén ustedes que va a capitalizar este conflicto, sobre todo teniendo en cuenta también la presencia de paramilitares colombianos ahí compartiendo esa frontera, el rol que está jugando Estados Unidos? Sí, yo pienso que si nosotros seguimos transitando y leyendo el Plan de la Patria, que es el epicentro de este periodo de 2013-2019, y transitamos verdaderamente hacia el socialismo, quien debe capitalizar es el pueblo de Venezuela, representado en ese momento por los movimientos populares. Ya deja de ser ya una figura central. Nicolás Maduro sale como la figura, vamos a llamarla así, representativa de la democracia en estos momentos. Pero si nosotros rompemos la democracia burguesa, llamarlo así, el Estado burgués, y pasamos hacia una democracia popular o de Estado popular, lo más seguro que sea el pueblo de Venezuela a través de su organización. De por sí que tenemos la experiencia de los consejos comunales, estamos hablando ahora de las comunas,
Y si eso continúa tal cual, en cualquier momento pasa a ser el epicentro realmente de lo que pueda pasar en Venezuela en los próximos años. Estamos hablando 1 año o 2 años. Esto siempre y cuando la oposición continúe con esta amenaza constante de querer violentar y dividir el país. Ya hemos visto experiencias donde colocan las barricadas o llamadas guarimbas, y la misma gente es la que la quita, porque la guarimba es una expresión vamos a llamarlo así, fascista, porque lo que hacen es que queman un montón de basura y se van, la dejan ahí por un tiempo, y es la misma gente la que decide quitarla. De por sí que hay muchos videos, muchas discusiones que se han visto gráficamente y muestras hasta en vivo, donde la gente sale discutiendo que esa no es la manera para llevar el país. Entonces, la Organización Popular creo que va a ser la que va a capitalizar este momento. La oposición no va a querer, ya ellos lo saben, de por sí que tienen un discurso bastante violento, atentando contra otras nacionalidades como los cubanos. Bueno, eso es muy fuerte, ¿no? O sea, sí, que hayan atacado los centros de salud en los barrios, o sea, escuelas. Claro, o sea, es muy reaccionario ya los lugares donde eligen para ir a manifestar su repudio, digamos. Sí, justamente, bueno, cuando la Guardia Nacional, en su pleno derecho constitucional de ejercer la fuerza para controlar manifestaciones que a veces exceden violentamente, la gente de oposición los llama cubanos, no le dice sí, que son Guardia Nacional o algo así, sino le dicen groserías y le dicen cubanos. O sea, y de por sí que últimamente se ha vuelto la oposición venezolana muy chauvinista, muy interno, como diciendo, muy nacionalista, casi nazi, y empiezan a atacar todas las nacionalidades que estén a favor del gobierno bolivariano. Hubo un momento que siempre hablan de que Nicolás Maduro no es venezolano, que es colombiano. Atacan al pueblo de Argentina cuando sale a apoyarlo, atacan a Brasil cuando decide apoyarlo. O sea, atacan a todos los referentes en la OEA, atacan a todos los países del Caribe porque apoyan a Venezuela, enfrentándose ellos mismos en una locura interna que tienen. Entonces, lo que yo pienso, como en los próximos años va a llegar a ser el poder popular realmente en Venezuela lo que va a capitalizar. Si me permitís un tachito que los compas venezolanos están acostumbrados, pero esto sale mucho acá en Argentina, y 2 elementos que son centrales para entender a Venezuela y no como un hecho aislado es: 1, es la principal reserva de petróleo; 2, es el país que resucita, a través de Chávez, resucita las banderas del socialismo, un cambio que discuta la hegemonía capitalista. Esos 2 elementos son centrales para entender que no se trata de un conflicto político meramente local, sino que hay fuerzas importantes, fuerzas internacionales, tratando de quebrar el proyecto bolivariano. Con respecto después a la cuestión de las guarimbas, incluso usan alambres para degollar a los motociclistas, sí, cubren con francotiradores, claro, dejan la basura, se van, pero cubren que no la saquen con francotiradores. El esquema se tratan de llevarlo puede ser Maidán, Plaza Maidán, Siria, Libia, es el nuevo formato. Ya Irak, Afganistán quedaron en otro momento de la guerra de la lógica imperial. Hoy por hoy apuntan a una cuestión más irregular, y el tema que mencionabas de los paramilitares colombianos se enmarca en ese formato. Y con el comentario que hace el compañero, vamos de nuevo al tema inicial: cómo los medios de comunicación juegan un papel fundamental ante esa lógica. La opinión pública internacional apuesta, bueno, con sus grandes cadenas, CNN a la cabeza, y todas las televisoras que están alineadas en todo el continente, apuestan a mostrar que en Venezuela hay una guerra civil, que en Venezuela no se puede vivir, que en Venezuela uno no puede salir a la calle, y cosa que es mentira, pues, ¿no? Es mentira. Dicen por estos medios que en Venezuela no hay libertad de expresión, porque ellos en sí no les interesa los disturbios, los focos de disturbios, que son pocos, que son bien puntuales. De ellos lo que les interesa es tomar una foto o una imagen para sacarla al exterior. A ellos lo que les interesa
es crear en la opinión pública internacional las condiciones para una posible intervención militar en Venezuela, cuando ellos consideren que sea el caso. Podríamos hablar entonces de distintas fases, ¿no?, de la reacción frente a cómo se vino desarrollando. El trabajo fundamental de estos grupos que se autodenominan estudiantiles, que creo que sí hay un grupo o sea, hay estudiantes, sobre todo de universidades privadas, que se organizaron bajo voluntad popular, ¿no? Es un partido político. Es un partido político de derecha, en Venezuela, presidido por Leopoldo López, y fue Leopoldo López quien de otra manera impulsa las protestas a raíz del Día de la Juventud y todo esto. Bueno, esa es una historia que conocemos, y desencadena toda esta dinámica. Una dinámica que va orientada evidentemente a derrocar por cualquier vía el gobierno de Nicolás Maduro. ¿Por qué? Por las reservas petroleras. ¿Por qué? Porque es un referente en Latinoamérica. ¿Por qué? Porque, bueno, Chávez y ahora Maduro han tejido toda una serie de relaciones con países suramericanos que por su condición progresista han comenzado a mirar más hacia a la población más necesitada que hacia esa oligarquía y esos grupos económicos dominantes. Y esa es la realidad. Le comentaba a un compañero en Venezuela, ¿cómo está la cosa por allá? ¿No? Todo está, bueno, dentro de los disturbios está bien, pues. No es el caos ese que pretenden presentar por los medios de comunicación. Y yo le comentaba a ese compañero, es que precisamente eso es lo que ellos quieren. Es decir, los medios de comunicación son las herramientas de los sectores de poder a nivel continental para acabar con cualquier gobierno progresista en Latinoamérica. Y lo están haciendo con Venezuela, lo han hecho con Ecuador, lo hacen con Evo Morales en Bolivia. Es decir, atacan, un ataque constante, porque el ataque constante permite que la gobernabilidad no se dé, que la estabilidad, generar inestabilidad en la población, y esa inestabilidad necesariamente se transforma en que, bueno, el gobierno no sea lo suficientemente eficiente al momento de desarrollar sus políticas. El plan de la patria que mencionaba el compañero es un programa, son acciones programáticas pensadas del gobierno Chávez. Creo que es un paso, que vamos un paso más allá del proyecto nacional Simón Bolívar, claro, y que orienta políticas a nivel nacional, pero también a nivel regional. Y global también. Hablando de la interacción latinoamericana, es decir, todos los avances que se han dado en Latinoamérica, el ALBA, la CELAC, UNASUR, la incorporación de Venezuela al Mercosur, y no solamente el simple hecho de que se incorpore Mercosur, sino que entonces comience a plantear, a hacer propuestas para orientar también Mercosur, no solamente el tema económico, sino el tema social también, ¿sí? Entonces, esa Venezuela que propone una mirada distinta es peligrosa para los intereses de los grandes poderes a nivel mundial, entiéndase Estados Unidos, entiéndase Europa como bloque, y por eso atentan contra el gobierno venezolano. Para ir cerrando, entonces, ¿qué evaluación ustedes hacen de los distintos espacios de articulación regional frente a la situación que atraviesa Venezuela hoy? Bueno, me parece muy interesante que en el diálogo que se dio por la paz, los representantes de otros países quienes estuvieron ahí fueron los cancilleres de la UNASUR. Me parece interesante porque estos son los momentos en los que es importante ver cómo miran a Venezuela los países de la región y si están interesados de verdad en que en Venezuela haya un clima, como decía el compañero, de gobernabilidad y demuestra la importancia que tiene Venezuela en la región. Y no solo, o sea, siempre ha sido importante por muchas razones, ¿no? Porque tenemos petróleo, pero desde hace unos años, por el presidente Chávez, Venezuela cambió esa importancia que teníamos. No es solo porque Venezuela tiene petróleo que es importante, sino porque ha sido pionera en un cambio de la visión política y de cómo mira el mundo
la región. Geopolíticamente también habla de otras relaciones con otros países, ¿no? Claro. Siempre nosotros en América Latina históricamente hemos estado dentro de la órbita de la bajada de línea de occidental, ¿no? Y siempre viendo al norte de una forma como ideal, ¿no? Que siempre ver al norte, ver a los países del norte de Europa y no ver más hacia el sur, ver hacia el Caribe, que también, o sea, Venezuela, digamos, geográficamente hablando, está ubicada en un lugar muy, muy importante, pero siempre nos hemos olvidado del sur y siempre veíamos al norte solo Estados Unidos, obviando todo el Caribe y Centroamérica que teníamos ahí. Además de eso, viendo la situación, ¿no? que está sucediendo en Venezuela, yo veo las noticias y digo, qué diferente sería si no tuviéramos petróleo, ¿no? Esto claramente no fuéramos tan noticia, porque en Colombia se han dado disturbios importantes, manifestaciones importantes y no han salido tanto en los medios. En Chile también, en Brasil, y en Venezuela. Y en Perú. Y en Perú. Entonces, ¿cómo se notan, ¿no? los intereses, digamos, en un país? Bueno, les agradezco mucho que se hayan acercado a Barricada TV. ¿Cómo ustedes están constituyéndose en un colectivo bolivariano en la Argentina? Cuenten un poco para otros compañeros y compañeras de las tierras de Bolívar que anden por acá. Justamente hablando con Julián, una de las cosas interesantes que tenemos, que yo no sé si en Argentina lo saben o la población argentina conoce esto, pero donde se está discutiendo proyectos de integración latinoamericana y la patria grande es acá en Argentina. Yo creo que es una de las razones por las cuales muchos venezolanos están viniendo para acá a formarse, para conocer, tener esa construcción teórica, que es lo que, porque nosotros la tenemos en práctica, pero no la tenemos en teórica, todos los días en la lucha, ¿no? Peleando, todos los días, en los medios de comunicación, hablando. Pero cuando nos tenemos que sentar a leer un libro, el mejor momento es acá en Argentina. Igual hay producción en Venezuela, históricamente hubo producción teórica muy importante en las ciencias sociales, por lo menos hemos creído. Claro, lo que pasa es que, por ejemplo, yo, digamos, fui haciendo toda mi carrera en comunicación leyéndolo a Antonio Pascuali, y ahora Antonio Pascuali es un escuálido, entonces es un problema, ¿no? Sí. Claro. Pero bueno, quizás ahí hay toda una discusión, pero bueno, por ahí de a poco la Universidad Bolivariana también tendrá que ir ocupando un sitial de excelencia en la producción de conocimiento. Claro, que eso es una de las tareas que tiene pendiente la Universidad Bolivariana y otras universidades, que son las que están creando ahora nuevas. Ahora, constituyéndonos acá en Argentina, nos hemos organizado, ya existe un grupo que se llama Colectivo 4 de Febrero, un grupo que ya viene trabajando de hace 1 año y medio, y estamos en la lucha otra vez de retomar esa idea de recuperar el colectivo 4 de febrero. Hasta los momentos nos estamos reagrupando, porque esa es la palabra, nos estamos reagrupando, nos estamos reconociendo, estamos integrando gente nueva al colectivo, para ver si en los próximos días volvemos a arrancar o como colectivo 4 de febrero o como un nuevo colectivo, en este caso que sería Bolivarianos en Argentina, que es como hasta los momentos nos estamos denominando, pero lo más seguro que en los próximos días, si llegamos a los acuerdos finales, podemos ya definirnos como una idea definitiva. Lo que estamos es invitando a que todos se puedan comunicar con nosotros a través de la página del Facebook Bolivarianos en Argentina, que es con una X, Bolivarianos, cuando escribe al final es una X, en Argentina, o si no, la página web del Facebook también, que es la de Colectivo 4 de Febrero. En eso nos estamos comunicando. Les agradecemos entonces en nombre de Barricada TV que se hayan acercado, estamos a disposición y bueno, seguiremos intentando construir, plantando semillas de a poco, ¿no? En esto que nos toca a todos hacer, que es la patria grande, ¿no? Una importante tarea la que hacen. Bueno, gracias.